Bueno, es importante darles en la apertura del programa unos números, de alguna manera refrescarlos, son números oficiales. 7.365.000 personas mayores de 60 años son las que viven en Argentina. Este es un número oficial del Ministerio de Salud de la Nación de hace meses, cuando empezamos a lidiar con esta crisis humanitaria a nivel global por la pandemia. Decía yo, 7.365.000 personas mayores de 60 años, de las cuales 1.700.000 viven en provincia de Buenos Aires, 800.000 en la ciudad de Buenos Aires y el resto en distintas provincias del interior con mayor incidencia en Santa Fe, en Córdoba y en La Pampa. Hay otro número oficial que dice que 13,5 millones de personas son las que están en riesgo en nuestro país, son los grupos prioritarios de vacunación justamente por los riesgos que tienen de contraer coronavirus. Si nosotros cotejamos estas dos cifras oficiales, 13,5 millones de personas en riesgo y 7.365.000 mayores de 60 años, los mayores de 60 años representan más del 50% de las personas que tienen prioridad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no podemos volver a ver imágenes como las del martes pasado, el martes 9 de marzo, las vimos en las puertas del Luna Park, que se convirtió en un centro de vacunación para mayores de 80, estamos viendo imágenes, aglomeraciones, filas, demoras, y ya había pasado. Esto fue el 9 de marzo, esta semana, y ya habíamos visto imágenes con ciertas similitudes el 3 de abril del año 2020, en la gestión de Alejandro Banoli como titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, millones de personas, cientos de personas en las calles, jubilados, tratando de cobrar sus beneficios. ¿Por qué digo que guardan similitudes? Porque tienen que ver con la imprevisión. Si bien en aquel momento, el 3 de abril del año pasado, y también con lo ocurrido el martes 9 de marzo, las autoridades nacionales y porteñas salieron a asumir los errores. Recuerden que este suceso del 3 de abril, de las filas en todo el país, fue también un factor, entre otros, determinantes para el alojamiento de Alejandro Banoli, de la dirección ejecutiva de ANSES. Bueno, lo hicieron también las autoridades porteñas, que reconocieron el error, pidieron disculpas, asumieron las responsabilidades, y cuando terminó la semana ya todo funcionaba en orden, mejor, como tuvo que haber sido desde el primer momento. A ver, ¿valen las disculpas? Sí, hay que valorarlas, pero no subsanan el error. El daño está hecho. La imprevisión, el desorden, pone más en riesgo a las personas mayores, más riesgo de lo que ya tienen las personas mayores de por sí, por existir la pandemia, por estar en pandemia y por pertenecer a los grupos de riesgo. No más imprevisión, no más desorden. Los tenemos que cuidar. Argentina tiene que cuidar a las personas mayores. Vamos a estar hablando de ganancias, todo lo que necesitas saber, vos trabajador, vos jubilado. ¿Vas a dejar de pagar ganancias cuando el proyecto que está en el Congreso se convierta en ley? Todas las preguntas las vamos a estar contestando en Lo Justo y Necesario. También vamos a estar hablando de vacunación, vamos a estar hablando de medicamentos gratuitos, de cómo es la cobertura para los afiliados del PAMI y, por supuesto, respuestas a consultas y cronogramas de pago. En instantes, nada más. Espérennos. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña.
La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Bueno, y por supuesto con el desarrollo de todos los temas que anunciábamos hace unos momentos, uno de los temas más destacados de la semana tiene que ver con impuesto a las ganancias, con las modificaciones que vienen. Estamos en condiciones de contarles cuáles son los puntos salientes, después haremos los análisis, responderemos las consultas, pero antes que nada es muy importante decirles que ya están establecidos por estas horas en el proyecto, vamos a ver cómo continúa el tratamiento, todo lo que tiene que ver con el mínimo no imponible, el mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia, el mínimo no imponible especial para jubilados y pensionados. Mínimo no imponible especial para trabajadores quedaría establecido en 150.000 pesos mensuales brutos y en el caso de los jubilados y pensionados pasaría el mínimo no imponible de 6 a 8 haberes mínimos vigentes. El haber mínimo vigente hoy en 20.572 pesos. Por 8 haberes mínimos estamos hablando de 164.571 pesos. Pero además vamos a ver y vamos a estar analizando qué va a pasar con el aguinaldo de jubilados, con el aguinaldo de trabajadores. Y en el caso de los jubilados puntualmente van a tener la posibilidad de no tener alcanzado dinero que les entre en concepto de rentas, de otros ingresos que no sean jubilación y pensión. Estamos hablando de 167.000 pesos mensuales, que es un equivalente aproximadamente 167.000 pesos anuales, que es un equivalente a 14.000 pesos mensuales. Otro punto saliente es la deducción del cónyuge, cualquiera sea el género. Acá este proyecto de impuesto a las ganancias se está trabajando sobre perspectiva de género. Siempre que el cónyuge esté a cargo de la persona que deduce, se va a poder deducir 156.320 pesos mensuales. Este es un equivalente alrededor de 13.000 mensuales con 156.320 pesos anuales. Y además, un tema muy importante que tiene que ver con la carga tributaria. Se va a reducir la carga tributaria para todos aquellos jubilados, pensionados y trabajadores que vivan en zonas patagónicas, ¿sí? Para que se vean más beneficiados y menos presionados por este impuesto. Y esta medida de concretarse, de prosperar, beneficiaría a 83.000 millones de personas, a 83.000 personas que viven en zona patagónica. Los puntos salientes, y ya le doy la bienvenida a Damián Dipache, analista económico, Adrián Trócoli, que nos estamos viendo después de un año. Prácticamente un año sin vernos, una vuelta al canal rara. Esto de salir a la calle así es. Pero una alegría tenerte en el piso. Vamos a contarle a la gente que igual estuviste por Skype todo este año, que estuvimos comunicados telefónicamente, pero no es lo mismo. A ver, nos podemos hacer así. No, venir acá me siento... Claro. Por suerte. Pero me siento libre, es una cosa rara. Bueno, pero es lógico. Bueno, chicos, comencemos a analizar ganancias. Para analizar ganancias, Clara, en relación a lo que estaba diciendo, primero una cuestión interesante que sería retroactivo al 1 de enero de 2021. El Estado había calculado que más o menos implicaba que dejaría de recaudar 41.000 millones de pesos. La noticia en el día de ayer fue un cambio de ganancias, pero para empresas. Es decir, cambiaría por el pacto fiscal en el 2017, iba a ir bajando el impuesto a las ganancias que pagan las empresas. Este año correspondía que baje el 30 al 25% ganancias para las empresas. Bueno, ahora de 0 a 1.300.000 pesos quedaría en 25%. De 1.300.000 a 2.600.000 en 30%, y más de ese porcentaje de ese monto, 2.600.000 pesos, 35% de ganancias pagarían las empresas. Eso equivaldría a una recaudación de más
de 120.000 millones. Es decir, el Estado compensaría, te digo, en más de un tercio si se sanciona este proyecto de ley que entró al Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, es ganancia de los trabajadores versus ganancia de las empresas. A ver, ¿no? hablemos de las personas físicas. Por supuesto, está bien recordar e incluir a las pymes, a las empresas, que siempre decimos generadoras de trabajo. ¿Qué va a pasar, por otro lado, con las personas físicas, con asalariados, con jubilados y pensionados? En total se verían beneficiadas 1.200.000 personas. De este 1.200.000 personas, 140.000 son jubilados y pensionados. Entonces el tema es, y acá le doy el pase a Adrián Trócoli para que haga su análisis con respecto a cuánto va a beneficiar esta reforma, estas modificaciones en ganancias a los jubilados y pensionados de la Argentina. Es difícil decir que va a beneficiar realmente a muchos. Yo te voy a contar un ejemplo de una persona con la que hablé la semana pasada, que me dice, me están haciendo cargo por 2020 porque tenía ingresos. Y vos recién mencionaste los 167.000 pesos anuales. Vamos a bajarlo a la gente. El mínimo no imponible, la deducción especial del que el jubilado no paga arriba de las 8 haberes mínimos, solo corre si uno gana menos de 167.000 pesos en otra cosa. Estos son 14.000 pesos por mes. Esto con la inflación que hay, si uno tiene un plazo fijo de 400.000 pesos, se evapora, no existe. Entonces esto de los 8 mínimos afecta al que no tiene nada más que el ingreso jubilatorio. Y yo le voy a contar el ejemplo de esta persona porque me dice, pero yo esa plata que tengo en plazo fijo es el juicio que le gané al ANSES. La ANSES no me pagó a tiempo, no, le gané el juicio. Me lo pagaron, lo puse en un plazo fijo y porque le gané el ANSES tengo que pagar ganancias. Les pregunto. Esta es la ley. Les pregunto a ambos. En la medida que se actualicen los mínimos no imponibles, pero no se actualicen las escalas, ¿qué va a pasar cuando avancen los distintos aumentos por paritarias, en el caso de los asalariados, y cuando se vayan sumando los aumentos de movilidad? Bueno, ¿Esto es pan para hoy, hambre para mañana, o subsana a largo plazo y alivia el bolsillo de la gente? Ese es un excelente punto, Clara, el que tocas, ¿eh? Porque ayer incluso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas estuvo en el debate de diputados, o dio su testimonio, y mostraba, mire que este debate, digamos, en el caso de que se apruebe este proyecto de ley, es una foto, no es la película. Vos estás hablando claramente de la película en el cual la inflación va a evolucionar y se va a ir comiendo claramente ese mínimo no imponible, con una canasta básica que para una familia tipo hoy es de 125.000 pesos, que es el límite que hoy te dejaría para pagar ganancias del actual proyecto de ley. Y corregime, Damián, pero en principio la ley se sigue ajustando por RIPTE, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es un índice que nos está dando bastante menos que la inflación, va a seguir dando menos por unas cuantas cuestiones técnicas, es un índice horrible para medir esto, pero el resultado es sencillo. Nosotros estamos actualizando pedacitos de la ley de ganancias con un índice que da menos que la inflación. En otras palabras, el año que viene tenemos el mismo problema. Me gustaría saber la opinión de Clara. Te digo el año que viene para no ser... Clara, en más de una oportunidad, creo que esto lo dijimos fuera del aire, Clara, lo importante que sería que no sea anual, que sea trimestral como la fórmula jubilatoria, claro, ¿no? Acá lo que va a pasar en el Congreso Nacional, porque esto ha tenido dictamen de comisiones, falta ahora el tratamiento en diputados, el tratamiento en Senado, la polémica que se va a dar o la discusión en diputados y en Senado va a ser el periodo de actualización, porque legisladores de la oposición están pidiendo que a los asalariados se les actualice de la misma manera en cuanto a periodo que se le va a actualizar a los jubilados. Claro. Los jubilados van a tener 4 actualizaciones al año del mínimo no imponible. Ley de movilidad, marzo, junio, septiembre y diciembre. En cambio, asalariados va a ser semestral por RIPTE. Y eso, Clara, que vos decís, es totalmente coherente, porque en definitiva... Esto se va a tener que definir. Fíjate que en un trimestre la inflación va a ser más o menos del 11-12%. O sea, que ya claramente te come este proyecto de ley de ganancias. 11,5 dice en primer trimestre. Dos ejemplos. Redondeando el 12, si decimos el 12, esto equivale en Europa a 6 años sin movilidad. Esto es, durante 6 años no dan movilidad, porque 3 meses valen lo mismo que 6 años de inflación en el resto del mundo civilizado. Esto es la
la locura incluso de la ley de movilidad que tiene un atraso de un trimestre y cosas por el estilo. Te digo una sola nota más que me parece me compete más a mí o por lo menos me gusta más. Todo esto a pesar de que se corrige a partir de enero, o se corregiría a partir de enero, no soluciona lo que pasó el año pasado, el anterior y el otro. Y, por ejemplo, en los juicios que ganan ajustes previsionales, ANSES te reclama por ganancias pasadas, te lo descuenta cifras muy importantes. Y además esto no corrige para nada lo que pidió la Corte. La Corte dijo que necesitaban un tratamiento especial. La verdad que la especialidad del tratamiento, contando casos como este, en donde porque ganó un juicio contra el ANSES sigue pagando ganancias, me parece que se queda corta y genera más litigación. El proyecto no plantea ninguna novedad en cuanto al tema del retroactivo, porque siempre es así, retroactivo a enero. Ahora, ¿quién va a financiar la devolución de este importe retenido? Dejo esa pregunta y recordemos, refresquemos de vuelta lo que habíamos estado hablando hace unos momentos, los puntos salientes de las modificaciones a ganancias que avanzan en el Congreso. Decíamos, mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia, 150.000 pesos mensuales brutos. En el caso de jubilados y pensionados, van a tener un mínimo no imponible especial, equivalente a 8 mínimos vigentes. Estamos hablando de una cifra de 164.571 pesos mensuales. Además, decía yo hace unos momentos, en el caso de los jubilados van a estar exentos de pagar ganancias por dinero que les entre por fuera de la jubilación y la pensión en concepto de otras rentas por un monto anual de 167.000 pesos, que es el equivalente a aproximadamente 14.000 pesos mensuales. Otro punto importante, y esto sí es una novedad, si bien siempre se pudo deducir al cónyuge a cargo, en este caso, cualquiera sea el sexo, por supuesto, probando vínculo, probando relación de permanencia en la pareja. Se puede deducir del cónyuge a cargo, se va a poder deducir 156.320 pesos anuales, lo que equivale aproximadamente a 13.000 pesos mensuales, y además se reduciría la carga tributaria a todos aquellos trabajadores asalariados y jubilados y pensionados que viven en la zona patagónica. Por vivir en zona patagónica cobran el plus de zona austral. En este caso se verían favorecidos 83.000 personas solo en zona patagónica, y a nivel país 1.200.000 personas, de las cuales casi 1.100.000 son asalariados y algo más de 100.000 son jubilados y pensionados. ¿Qué dilema el punto que planteaste, Clara, respecto de que un jubilado que tenga rentas por encima de los 14.000 pesos va a tener que pagar ganancia? Digo, jubilados que quizás hace tiempo sabían que la jubilación en Argentina iba a ser un desastre, compraron un departamento, tienen alquiler por 30.000 pesos, por encima de los 14.000 pesos tienen que pagar ganancia. Intentaron toda su vida tener un refugio para no solamente vivir con su jubilación de miseria, ahora le cobramos ganancia. Ahora, pregunta, que es una pregunta muy sensible y una pregunta recurrente que tiene que ver con juicios por reajuste de haberes, que tiene que ver con ganancias. ¿Qué pasa en tribunales con el impuesto a las ganancias? En tribunales tenemos que separar en dos. Todo lo que es retroactivo. El retroactivo son las diferencias de lo que tenía que cobrar y lo que cobro. Yo tenía que cobrar 50.000 pesos por mes. El juicio dice tengo que cobrar 100, me deben 50 por mes a lo largo que demoró todo el juicio. Bueno, esa diferencia que me pagan, todos, absolutamente todos los jueces dicen que no pagan ganancias. Y te doy un dato que no lo comentamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en agosto del año pasado tuvo una sentencia muy categórica respecto de una historia que venía en el año 2000, tarde, pero dijo no pagan nunca ganancia los retroactivos. Primera parte. Segunda parte, la Corte también dijo, y todos los tribunales se alinearon, que no tienen que pagar los jubilados a futuro a menos que tengan una distinción significativa del resto de los jubilados. La verdad que 10.000 pesos de diferencia no parece una distinción significativa y además no es en todos los casos. En muchos casos van a estar igual los jubilados que los activos. ¿Juicios a favor del jubilado por pago de ganancias? Acá va a haber dos juicios. Uno son los que estamos reclamando. Digo, hoy hay muchísima gente que se cansó de pagar sumas
fuertes de ganancias sobre su haber jubilatorio que están en curso, esos van a seguir porque le deben plata de los últimos 5 años. Eso es lo que reclamamos en tribunales. Y después vamos a volver con los juicios de los que sigan pagando a futuro. Una polémica que va a venir y de alguna manera ya se está saliendo al cruce es el tema de autónomos y de monotributistas, los grandes olvidados, del sistema tributario, del sistema previsional y que la verdad necesitan que el Estado los apoye. Y varios gobiernos, pasan los gobiernos y ahí siguen exactamente en el mismo lugar, absolutamente relegados. Ya está, ahí estoy viendo en pantalla, ya estoy viendo a Florencia Layún, quien es tributarista, justamente para que nos explique, Florencia, todo lo que el asalariado y el jubilado necesita saber sobre estas modificaciones que se vienen en ganancias. Florencia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Contanos un poquito, a tu entender, qué es lo más importante de este proyecto que avanza en diputados. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que lo que se está buscando es que todos aquellos que tengan sueldos de 150.000 pesos brutos, es decir, la primera línea del recibo de sueldos, ya dejen de pagar impuesto a las ganancias. Es decir, todos los que lleguen hasta 150 no van a pagar más impuesto a las ganancias. Y los que siguen van a pagar como venían pagando. Lo cual, si bien es bueno porque hay muchísima gente que va a dejar de pagar impuesto a las ganancias, tiene ciertas objeciones, por lo menos los que entendemos cómo funciona esto desde la técnica, porque las escalas se mantienen igual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el que pagaba 150 va a dejar de pagar. Ahora, el que cobraba 160 va a seguir pagando impuesto a las ganancias por lo que venía pagando. Entonces, alguien que cobraba o que cobra hoy 150.000 pesos, por mes paga 9.600 pesos de impuesto a las ganancias, suponiendo que esta persona no tiene hijos ni una pareja a cargo. Entonces, este lo va a dejar de pagar, pero el que cobraba 160.000 paga 12.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Y el planteo es que siga pagando 12.000 pesos de impuesto a las ganancias. Entonces parece algo, si bien muy beneficioso para un sector muy grande, parece algo injusto o inequitativo, que es una de las cualidades que los impuestos tienen que conservar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el impuesto a las ganancias se determina en función a escalas. Entonces, según el ingreso... Escalas, discúlpame Florencia, escalas que no se actualizan desde hace muchísimo tiempo. El tema es, lo que te pregunto y que se pregunta mucha gente es, ¿cuántos meses tenemos que trabajar al año para hacerle frente a este impuesto? Y bueno, solamente para pagar el impuesto a las ganancias hay que trabajar 1/3 del año, porque la tasa máxima del impuesto a las ganancias es el 35%. Es cierto que hay descuentos, el mínimo imponible y la deducción especial, pero se supone que esos descuentos llegan para compensar aquello que nos sirve para mantener una vida mínima, digamos, ¿no? Como para los gastos mínimos necesarios para desenvolverse, para llegar al trabajo y demás. Entonces, lo que hay que compensar es ese 35% que se lleva el impuesto a las ganancias, que hoy es de notar que las personas que hoy cobran 150.000 pesos están pagando 24% de impuesto a las ganancias, no es que están en el piso. Y esto es lo que yo quiero decir, sacamos a todos los que están pagando hasta el 24, pero el primero que paga viene y paga el 27. Y entonces eso no tiene sentido, porque entonces es como, bueno, el impuesto es el 27 o el 35 para todos. Y eso no tiene. Florencia, Damián Di Pace, analista económico, y el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, te quieren realizar una pregunta a cada uno. ¿Cómo no? Florencia, mi pregunta viene de la partida de lo que presentó la oposición. La oposición, digamos, redobló la apuesta y dijo el mínimo no imponible de ganancia debería ser 513.000 pesos. Y en realidad el salario se mide en relación al poder adquisitivo. ¿Te pareció una locura eso? No, digamos, la forma de cálculo del impuesto a las ganancias es un poco compleja, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que tomar el sueldo bruto, sacarle los descuentos jubilatorios y después a eso le resto el mínimo no imponible y la deducción especial. Entonces yo entiendo que el planteo de la oposición
es llegar al mismo camino que plantea el proyecto de Massa o el proyecto oficial, pero por otro lado, que es no despedacemos la forma de cálculo actual del impuesto sacando todos los de hasta 150, sino empujemos hacia arriba todos los mínimos, el mínimo imponible, deducción especial y las escalas, Adrián, para que todos paguemos en forma progresiva. Sí, para volver a tener un impuesto progresivo, eso es lo que me parece escucharte. Yo tengo una pregunta personal, no de los jubilados. Yo soy autónomo, ¿a partir de cuánto pago? No, pero los autónomos somos como los perjudicados. Somos claro, lo que decía paria, hace unos porque momentos. recién los decía, parias de... vos decías que... Cuando vos mirás, perdón, Sí. cuando vos mirás cuántos somos los autónomos, somos muy poquitos en la relación, en las estadísticas de trabajadores y demás. Los autónomos somos muy pocos en relación a los empleados en relación de dependencia. Entonces son a los que menos les importan y a los que menos beneficios les terminan dando. Entonces, ¿qué ocurre con un autónomo? Que el autónomo paga a partir de que genera ganancias, facturación bruta, vamos a decirle, en el año, descontando los gastos específicos como si tuvieran una persona, no sé, un empleado en relación de dependencia o demás. Y si el neto de eso fuese algo de 600.000 pesos en el año, o sea, una facturación bruta menos los gastos operativos de 50.000 pesos por mes. A partir de los 50.000 pesos por mes, tributo. Genial. Yo con eso me cuesta llegar a fin de mes. Fernanda, lo último. Sí. ¿Qué dice el proyecto acerca de lo que se va a poder deducir a partir del 2021? ¿Qué pasa con horas extras, con viáticos, con aguinaldo? Bueno, en las rondas de negociación de esto han pedido que los aguinaldos queden fuera del impuesto. Y eso aparentemente es algo que van a incorporar a la propuesta que va a estar sujeta a aprobación, que todavía no hay una armada, pero han pedido que los aguinaldos queden fuera. Y los sindicatos siempre, cuando ocurren estas reformas, vienen con el planteo de: señores, hagan algo con las horas extras, porque si yo tengo 150.000 de sueldos brutos, pero resulta que hice 10 horas extras, que son 20.000 pesos, entonces me pasa lo mismo que el del escritorio de al lado. Empiezo a cobrar 180 claro, y pago impuesto a las ganancias al 27%. Fernanda Alayún, sí, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por este contacto con lo justo y necesario. Igualmente. Superviel tiene beneficios pensados para vos. Todos los martes disfrutá de un 25% de ahorro en supermercados adheridos con tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Human Banking de Superviel, mira. Con tu tarjeta Superviel de débito tenés beneficios pensados para vos. Disfrutá de un 25% de ahorro todos los martes en supermercados adheridos. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. Fue uno de los anuncios, una de las informaciones más importantes en la semana. Si bien ya había comenzado la inscripción de becas Progresar, esta semana se dio detalles de los alcances. Becas Progresar 2021, que van a tener sus incrementos en los pagos, en sus pagos mensuales. Van a poder acceder jóvenes de 18 a 24 años, que estén estudiando, que pertenezcan a familias con vulnerabilidad socioeconómica. Esta vulnerabilidad la establece 3 salarios mínimos vigentes. En este momento, si los sumamos, daría un ingreso mensual familiar que no puede exceder los 64.800 pesos. Y además se amplía el tiempo que se paga. Hasta el año pasado se pagaban 10 cuotas consecutivas. A partir de este año se pagarán los 12 meses. El valor de estas becas en un promedio, están en un promedio de 3.600 pesos. Recordemos que hay 4 módulos. El módulo de mayor valor es el que corresponde a capacitación para la actividad, la profesión de enfermería, que en este caso van a cobrar 8.000 pesos mensuales. ¿Dónde se inscriben? Bueno, toda la base de datos que necesiten saber está en www.argentina.gov.ar. Allí van a tener todas las indicaciones. Hay una aplicación que se puede bajar al celular y también pueden direccionar a la Administración Nacional de Seguridad Social, que es el organismo previsional que paga las becas Progresar. Ahora, esto por sí solo va a determinar
la permanencia y la estabilidad de los estudiantes, no. Pero pensemos que es una ayuda más que se agrega a las familias que ya vienen recibiendo otras ayudas, y las becas Progresar son un complemento para que los chicos puedan seguir estudiando. Vamos a hablar de inflación. Perdón, Clara, Sí. una nota menor. Sí. Recién la tributarista me dijo yo pago a partir de los 50.000 pesos Sí. de ingreso, pago ganancia. No digo rico, pero es un ingreso grabado. Y decís que 64.000 es vulnerable y por eso merece una beca. ¿Podrían tener un poquito de consistencia de vez en cuando? Acá estamos con el tema. ¿Cuántos son los ingresos medios en la Argentina, el valor de la canasta básica y qué pasa con esos números si lo cotejamos con la obligación de pagar ganancias? Bueno, ahí hay un informe del CESIAC que mostró que una familia clase media, Clara, que alquila, tiene un auto, manda a los chicos al colegio, es decir, clase media, hoy está necesitando 127.000 pesos para vivir. O sea, justamente sería el límite de ganancia. En la Ciudad de Buenos Aires, la canasta, lo mostró el propio IPC de la ciudad, para una familia de clase media va desde los 86.000 pesos hasta 226.000 pesos. El costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires va a crecer y va a crecer fuerte porque están aumentando fuertemente los impuestos. Y ¿sabes qué? Considera una clase media frágil entre los 50 y 56.000 pesos. Quiero acá sumar un dato. La última semana de marzo se va a conocer el valor de la canasta básica de los jubilados. Dicho en otras palabras, cuánto necesita un jubilado, un pensionado en la Argentina para cubrir las necesidades básicas a partir del 1 de abril. Esta canasta está en este momento en un valor de 49.614 pesos. Tendría un incremento que iría entre el 18 y el 20%, es decir que cuando comience abril vamos a estar hablando de un valor de casi 59.000 pesos. Un jubilado, un pensionado va a necesitar para cubrir solo necesidades básicas 59.000 pesos. Este incremento de casi el 20% estuvo determinado por todo el costo de los alimentos, que tanto hablamos con Damián Dipache, y por todo lo que tiene que ver con alquileres y mantenimiento de vivienda. Inflación, 3,6% de febrero, hace un acumulado interanual del 40,7%. ¿Los precios tienen la culpa de la inflación que bajó, pero muy poquito comparado a enero, enero, el primer mes del año? Alimentos y bebidas estuvo por encima del indicador general, Clara, 3,8%, también transporte, también recreación y hoteles. Y te lo cruzo con datos de consumo. ¿Qué pasa en relación a estos precios en la calle? Vos estabas hablando recién de canasta básica alimentaria, los datos que nosotros tenemos vía Scantech. Canasta básica, ¿sabes cuánto cayó el consumo? 13,8% en febrero, 13,8%. Lácteos, 15,6%. Merienda y desayuno, 11,2%. En un mes donde el consumo cae 13,7%. Si te podemos decir datos positivos de este consumo que crece, limpieza y cuidado personal interanualmente, el consumo, bueno, porque estamos en pandemia, porque medido febrero versus febrero, estamos necesitando más lavandina, más sanitizante, más higiene para el cuidado personal. Pero la realidad es que alimentos y bebida, Clara, con estos precios están en la baja. Trae una buena. Trócoli viene con una buena noticia. A ver, que estamos tuyo, atentos, todo tuyo estos minutos, a ver. Te lo voy a mechar, una buena y una mala. Una buena. Es el yin yang. Bombos y platillos, y él me dice esto. Una buena. El presupuesto para 2021 respecto al pago de sentencias de jubilados aumentó muchísimo más de lo que aumentó la inflación. Hay destinados o presupuestados 91.000 millones de pesos, que representan un 67% más que el año pasado, que estuvo más o menos parejo que el resto. Esto significa voluntad, por lo menos desde la legislatura, de aumentar y reducir la cantidad de juicios que están atrasados. Esa es la buena, es muy buena. No llegan a ponerse al día, pero sería genial que pudieran hacer esto 2 o 3 años seguidos. El atraso de los juicios es. La mala es que se me ocurrió, después de esto, relevar qué es lo que había pasado el año pasado. Y relevé que de los 40.000, 42.000 juicios que se pagan estadísticamente, voy al machete, en 125 casos altos
pagaron solo el 36% de lo que tenían que pagar. Lo digo de vuelta, Clara. Si a alguien le tenían que pagar $1.000.000 le pagaron 360.000. Me estás hablando 2020. 2020. Siempre el último ejercicio. Tomé el último año porque lo tengo cerrado, para no irme más atrás. Esto significa, ANSES paga, peso más, peso menos, una tercera parte de lo que le ordenaron en los juzgados. Una tercera parte, 36%. Si alguien tenía que cobrar 3 millones, cobró 1. Entonces, que a mí me diga que duplican la cantidad de sentencias o que se van a poner al día, no dejo de pensar en que están pagando mal, muy mal. Bueno, eso sí te digo, sí, para las sentencias más bajas, la diferencia es menor. En el haber, la diferencia en el haber, ANSES paga el 80% de lo que tiene que pagar y en el retroactivo, cortito, Adrián, 60%. Con el presupuesto que hay pautado en el 2021, ¿cuántos juicios por reajuste de haberes se van a poder pagar? ¿Cuántos jubilados van a cobrar en forma mensual? Si lo siguen pagando mal, como hasta ahora, estamos hablando de casi 60.000 juicios. Va a depender un poco de la inflación futura. Bueno, vamos al espacio. Es un espacio esperado en lo justo y necesario por la gente y tiene que ver con respuestas a consultas. En el mientras tanto, mientras se preparan para responder lo que pregunte, y por supuesto yo voy a contestar de Amanda Ipache y Adrián Trócoli, estoy viendo detrás de cámara un amigo que no vemos también desde hace un año. Todos van volviendo de a poco, todos nos vamos reencontrando en la medida que se puede. Gracias, Jorge Farina. Vamos a estar hablando con Jorge Farina de todos los mitos que se fueron cayendo acerca de prevención, recomendación, puntos de contagio del COVID a medida que la ciencia fue avanzando con investigaciones en pandemia. Amanda Ipache, te consulta Diego Guer, dice, ¿cómo quedaría el impuesto a las ganancias para los trabajadores de Santa Cruz? Bueno, es lo que hablábamos, el tema de que se baja la carga impositiva para los que cobran zona austral. Sí, porque tienen un salario mayor, claro, digamos, corresponde, está bien que se ajuste más ahí en esa zona porque los salarios son mayores en el sur de nuestro país. Se va a terminar ajustando con un 22% diferencia. 22% de diferencia, 83.000 beneficiados si esta medida avanza, tanto con trabajadores y jubilados y pensionados. Recordemos que la zona austral que paga ANSES es 40%. Entonces van a estar más afectados, porque solamente le reducen un 22%. Van a estar más afectados que lo que viene en provincia de Buenos Aires. 40% tanto asalariados como jubilados y pensionados. Jubilado cobra 40% más de zona austral. A ver, ahora lo voy a corroborar, en el caso de los asalariados es 30% de zona austral. Después ahí lo vamos a estar viendo. El 27 de marzo cumplo 60 años. Ya falta muy poquito. Tengo solo 15 años de aporte. ¿Me puedo jubilar con moratoria? Acá está faltando un dato. Acá me que está es la fecha de faltando los 15 años. ¿Cuándo trabajó los 15? Pero respondemos para todo el mundo. Si los aportes, a partir de... mujer, ¿no? A partir de 5, habíamos quedado la última vez, 5 años de aporte, ¿son posteriores a 2003? Sí. Si tus 15 años son todos anteriores a 2003, con la moratoria no. Hay otros métodos, son un poco más complejos, implican inscripciones en AFIP y demás, pero por moratoria no. Mimi Silva pregunta, buen día, necesito saber, pertenezco al IPS, tengo 70 años, ¿cuándo me voy a poder vacunar? La vacunación para mayores de 70 años en provincia de Buenos Aires, bueno, puede ser del IPS, Mimi, vivir en Capital Federal. Usted tiene que entrar, y todas las personas mayores de 60 años, como todos, entramos en las campañas en las jurisdicciones donde residimos. En el caso de provincia de Buenos Aires, en el mes de febrero comenzó la vacunación al grupo etario mayores de 70. Si reside en la ciudad de Buenos Aires, todavía están vacunando a los mayores de 80 años. Damián, Carla, 1982, cobro 95.000 pesos. Voy a tener que pagar ganancias. ¿Podés explicar cómo se está tratando esto? ¿Quedaría exenta? Claro, hoy estaría pagando ganancias si es soltera por 76.000, pero ahí estaba el tema del retroactivo. Al ser retroactivo no va a pagar ganancias. Después estaba la duda, inquietud que tenías vos. ¿Cómo va a ser el retroactivo ese para aquel que pagó ganancia? Bueno, seguramente va a ser alguna compensación impositiva futura que de alguna manera termine equilibrando esa cuenta, ¿no? Les quiero contar que mientras estamos respondiendo consultas junto a Adrián Trócoli y a Damián Ipache, están viendo en pantalla los cronogramas de pago, todo lo que se va a pagar la semana próxima, que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y tarjeta alimentar. No me quiero olvidar, recuerden que
todos los que vayan a cobrar durante este mes asignación universal por hijo y asignaciones familiares van a cobrar también, van a tener depositada en sus cuentas lo de la ayuda escolar anual que se paga una vez al año en forma automática, sin realizar ningún tipo de trámite y por supuesto antes de que termine el año lectivo 2021 van a tener que probar que los chicos concurrieron al colegio, que tienen las vacunaciones al día, que tienen controles sanitarios, justamente para que esta plata que se les paga ahora en forma automática no se les descuente cuando termine el año. Adrián, esta pregunta es muy interesante porque la está haciendo mucha gente que cobra pensión universal para el adulto mayor. 68 años, hace 3 años que está cobrando la APUAM, prácticamente desde que comenzó. Tuvo en su historia laboral solo 8 años de aportes probados anteriores al año 2003 y unos pocos meses en el año 2005. Dice si en algún momento va a poder pasar a jubilación ordinaria a través de moratoria. Bueno, de vuelta, el análisis del caso particular hay que mirarlo, pero en teoría sí, con algunos aportes y la ayuda de la moratoria pueden pasar. Esto es en teoría, porque hoy ANSES simplemente no está dando lugar, no está tomando atenciones virtuales, ni tampoco está dando turnos a aquellas personas que tienen un beneficio, directamente lo dan de baja. Lamentablemente conozco colegas que han iniciado amparos para hacer algo que el ANSES tiene que hacer, tenemos que recurrir a la justicia. La respuesta simple es, sí se puede, hay que analizar el caso. ¿Me dejas leerte una? Muy rápido porque tenemos que ir a un corte. Me acaba de llegar una de ganancias que me pareció muy buena, de las que limpié. Si arriba de los 8 haberes mínimos va a tener que pagar el 27% del total. No. Si solo cobra jubilación y cobra 9 haberes mínimos, solo paga por el excedente de los 8. Esto es importante, no paga el 27%, paga solo sobre el excedente. Entonces paga relativamente poco. Para los jubilados que lo beneficia, es buenísimo. Un corte muy breve y a la vuelta quédense porque seguimos con más respuestas a consultas, cronogramas de pago. Vamos a estar hablando de la vacunación contra el COVID, los mitos que se fueron rompiendo a medida que la ciencia avanzó en esta pandemia y, por supuesto, medicamentos gratuitos. En unos momentos. Tenemos que hablar de vacunación, muchísimas consultas acerca de vacunación contra el COVID, más que nada de adultos mayores, cómo se está llevando adelante esta vacunación en todo el país y además los mitos que se fueron cayendo, que fueron desapareciendo acerca de prevención, de recomendaciones, de focos de contagio a medida que la ciencia fue avanzando en distintas investigaciones en este año de pandemia. Un gusto, una alegría tenerte nuevamente con nosotros, Jorge Farina. Gracias por venir. Gracias, Clara. El puñito, por favor, Clara. Es una cábala ya. Ahí está, podemos hacer esto. Siempre estuvimos comunicados también con Farina telefónicamente. Farina, la verdad que merece mucho agradecimiento por parte de todos nosotros porque es uno de los médicos que ha seguido permanentemente toda la pandemia y uno de los que más sabe acerca de todo lo que está pasando a nivel global. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va la vacunación? Mirá, la vacunación, como es de conocimiento de toda la gente, va un poco retrasada. La realidad de todo este problema, el plan estratégico que fue trazado cuando yo vine a hablar acá para el mes de enero, estaba perfecto la estrategia. Lo que se fue complicando es que al no llegar las vacunas se fueron superponiendo los planes. Se iba a empezar con personal de salud, gente que estaba en la primera línea de batalla, después se seguía con la gente de los geriátricos, adultos mayores, que se sabían que eran aproximadamente unos 94.000 personas. Después se encaraba la edad etaria desde 60 años para arriba, por una cuestión del riesgo que tienen estas personas y la letalidad que tiene el virus cuando va cambiando de edad. Bueno, hoy por hoy estamos en diferentes lugares del país, en las 3 etapas, en las 4 etapas. La Es decir, vacuna todavía no se está termina. tardando en llegar a todos los países de la región, pero estamos en desventaja porque el grado, el porcentaje de vacunación no llega al 1% y estamos debajo de los países vecinos. Es que estamos muy retrasados. Vos fíjate que cuando vos entrás en el monitor diario de la cantidad de vacunas que hay, estamos hablando de 3.400.000 vacunas, un poquito más, un poquito menos. Lo que se lleva vacunado hasta ahora son aproximadamente, en total, entre primera y segunda dosis, el total de vacunados, perdón, son 2.200.000. De primera dosis tenés 1.700.000, 1.800.000 hoy, que cambió un poco, que aumentó casi 100.000 personas, lo cual es muy bueno.
Pero de las 2 dosis tenés aproximadamente 400.000 personas. Es poco, es realmente muy poco. Vos pensás que los epidemiólogos están sugiriendo que para que tengamos una inmunidad en rebaño antes de que empiece el invierno fuerte... Estamos contra reloj, Jorge. Antes de que empiece el invierno fuerte, lo cual nos quedan 4 meses por delante, depende cómo sea nuestro otoño. Y que tenemos a la fecha aproximadamente 2 millones y pico de personas infectadas, que ese número no es real, porque el nivel de testeo que tenemos es muy bajo. O sea, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, no llegamos a 8 millones de testeos. Clara, estamos muy abajo. Yo entiendo que todo eso tiene que ver con el costo económico, con los insumos, con un montón de dificultades. Y siendo muy optimista, cuando llegue pleno frío, ¿cuánta gente podrá estar vacunada? Mira, ahora se está aumentando de 60.000 personas diarias a 100.000 personas, lo cual es un número interesante. Pero a mí me parece que lo que fueron apostando de alguna manera, por necesidad, no creo que sea por una cuestión de estrategia o de irresponsabilidad, a que se vaya haciendo una inmunidad a medida que nos vayamos infectando. Si vos ponés a sacarte la cuenta de que esas 2.200.000 personas que hay, el número real por la cantidad baja de testeos que hay, tenés que multiplicarlo por 8, estás hablando que tenés 17 millones de personas supuestamente que en algún momento padeció la enfermedad y que estaría inmunizada. Pero Jorge, hay gente que se ha contagiado 2 veces, sí. Hay muertes detrás de esa inmunidad también. Obviamente. Y mi pregunta es, con la cantidad de vacunas que van a llegar, ¿cómo podemos acelerar la vacunación? ¿Cuál es la respuesta? No hay otra forma, Damián, que es sumando cantidad de vacunas. Es decir, si solamente tenemos 3.400.000 dosis, vos pensás que para llegar al 70% consideran la gente de epidemiología que tenés que tener 31 millones de personas vacunadas. A ver, ¿sí? O inmunizadas, si querés, en forma natural, porque tuvo la enfermedad o por vacuna. Nos van a faltar por lo menos de acá, perdóname Clara, de acá a julio, y nos vamos a tener 12 millones de personas que las tenés que vacunar. Para hablar de que entre los que tuvieron la enfermedad, con la posibilidad de que vuelvan a reinfectarse, como dijiste vos bien recién, y con la vacuna, que tengas más o menos un 70%, para el otro 30% de la población lo tenés medianamente protegida. Son necesarias más vacunas y más rápido. Eso escapa de alguna manera a los estados por más buena voluntad que se tenga, pero la cuestión es que tenemos que, como premisa principal, la previsión y el orden. Y además creo que es necesaria todavía mucho más información. Se necesita, más allá que cada jurisdicción se ocupe del tema de la aplicación de la vacuna a medida que va llegando a las distintas localidades, un orden. Hay que cumplir, y esto se tiene que entender en todo el país, a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, hay que cumplir el esquema de prioridades. Los mitos. Cuando empezó la pandemia, algo totalmente desconocido, el COVID, nos daban muchísimas recomendaciones, muchísimas cuestiones a las que había que tener en cuenta para prevenirnos. El contagio es por esto, por lo otro, bueno, ya estamos agobiados a esta altura del partido. Pero hay muchas cuestiones, muchos mitos que se fueron cayendo a medida que la ciencia empezó a conocer más de esto y empezó a investigar. Los no del COVID. Los no del COVID, bueno, primero, el fundamental, el primero que se descartó fue que se creía de que no nos contagiábamos por el aire. Sí, hoy sabemos que sí, que estas partículas de aerosoles que nosotros provocamos, al toser, al hablar, al gritar y demás, si estamos en un lugar que esté encerrado, que no tenga ventilación y que las personas no tengan distancia social, estamos todos vulnerables, ¿sí? Entonces eso fue lo primero que se cayó. Después, hablaron de aumentar la inmunización con vitamina C, con zinc, con magnesio, con té verde, con un montón de cosas. No hay recomendaciones para dar porque no hay evidencia sobre eso. Se cree que es bueno, sí, mejora la inmunidad, sí, pero tampoco sabemos si eso nos previene o no de que nos podamos contagiar. Lo más seguro es la vacuna. Lo más seguro es la vacuna, pero otra cosa que es importante de la vacuna para resaltar, la vacuna no va a prevenir de que vos te enfermes, que Damián o que yo nos enfermemos, que nos contagiemos, perdón. Lo que va a hacer es prevenir la enfermedad grave y la muerte. Por eso es importante vacunarse. Por eso no hay otra más que conseguir vacunas. Es decir, yo no creo que haya una mala organización. Lo que tenemos es déficit de vacunas. Eso es por lo que tenemos que pregonar todos a nivel nacional de que se puedan conseguir más vacunas, porque eso no nos va a evitar. Mirá, fíjate un número, un dato. De ayer, estamos todavía en verano, 54,6% de camas ocupadas a nivel nacional en terapia intensiva, 60% en el AMBA. Estamos en verano. Y otro mito que también se derribó es que el virus sobrevive al calor y al frío. Lo que cambia del calor y del frío es que la gente deja de estar encerrada y que con el calor estamos al aire libre. Entonces eso, aumentado con la distancia social, con un tapaboca y con un lavado de manos,
te previene un poco más del contagio. Corregime si este número no es así. La franja de edad de los contagios, en su mayoría, la edad promedio son 40 años. Sí. Y la edad de letalidad, el riesgo mayor, si lo hablamos por grupo etario, son los mayores de 70. Sí, en realidad, menos de 60, el riesgo de letalidad del virus es 2,7. Cuando vos pasás de los 60 a los 69, te vas a 4,1. Cuando te vas de 70 a 79, te vas a un 18,1. Y cuando te vas mayor de 80 años, estamos hablando de casi un 40% de letalidad. Si bien fueron menos los que se infectaron, que esto lo hablábamos con vos fuera de cámara, que la gente de mayor de 80 que se infectó fueron 7.000 y pico de personas, casi 8.000, pero son los más vulnerables de alguna manera. Por suerte están los de 80 ya vacunados casi. A ver, miren lo importante que es lo que estamos hablando con Jorge Farina, que también la vacunación fue razón y motivo para que aparecieran los estafadores, con engaños, con fraudes. ¿Qué prometen? Prometen gestionar un turno para vacunarse contra el COVID. Tenemos unas placas, unos gráficos para mostrarle, para que entiendan los sí y los no, las alertas por estafas. Estas estafas comenzaron primero en el interior del país y en estos últimos días hubo denuncias en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Ningún organismo o empresa te contacta a tu casa, a tu teléfono fijo, a tu celular para ofrecerte un turno o te solicita datos personales. No hay intermediarios, no se cobra bono ni arancel para inscribirte, ni para la dosis de la vacuna, ni para la vacunación en sí. Y en esto me quiero detener. ¿Qué hacen? A ver, alerta, y ahora les aclaro algo. Todo lo que tiene que ver con turnos de vacunación se gestiona a través de las plataformas y líneas telefónicas oficiales de cada jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción donde ustedes residen? Y lo que tienen que saber es que la vacuna contra el COVID es pública, es voluntaria, pero fundamentalmente es gratuita. ¿Por qué aclaramos todo esto? Porque ¿qué hacen los chorros? ¿Qué hacen estos degenerados que siempre están viendo cómo pueden más que nada estafar a las personas mayores? Llaman por teléfono, le dicen, mire, usted puede gestionar un turno a través de nosotros, pero necesitamos corroborar datos. Ahí empieza todo el engaño. Corroboran datos. Cuando le sacan información de todos los datos, le dicen, sí, usted califica, usted reúne todas las condiciones pero hay que pagar un bono, hay que pagar un arancel. Ha llegado a haber denuncias estos últimos días de estafadores que a través de la línea telefónica han direccionado a las personas mayores y las han llevado con el celular hasta los cajeros automáticos, haciéndoles hacer transferencias de dinero para que se puedan vacunar. A ver, juegan. ¿Por qué digo degenerados? ¿Por qué digo desalmados? Porque juegan con la desesperación y la necesidad de las personas mayores. Hay personas mayores que están viviendo y están sintiendo la vacuna como una forma de seguir viviendo con calidad de vida y hasta como una forma de sobrevivir. Entonces es muy importante esto. ¿Te puedo aportar algo? Sí. Es fundamental lo que vos decís. Yo como personal de salud fui vacunado, pero previo a eso me tuve que anotar en lo que es, yo estoy en provincia de Buenos Aires trabajando en el partido de San Isidro, en Vacunate de la provincia. Si vos no te inscribís, no te llega. No llega, aparte la lista lo maneja la provincia y en el caso de Cava, lo maneja Cava a través nacional. Es decir, vos tenés que inscribirte a la página sí o sí, o vos con un dispositivo, o un familiar, o alguien, ingresar tus datos. Ahora, ¿cuál fue para mí el problema o uno de los problemas que uno detectó que están ocurriendo? ¿Se están vacunando docentes? Sí, pero también están vacunando docentes jóvenes. Claro. ¿Pero qué pasa con eso? El esquema de prioridades. Pero el esquema de prioridades yo creo que en este caso no es responsable, quizás habría que afinarlo, pero no creo que sea responsable el Estado. ¿Por qué? Porque yo me anoto, y suponete que me anoto y te pongo, sí, soy docente, tengo 25 años, pero soy asmático y diabético. Te pongo 2 comorbilidades, con lo cual tengo prioridad ahí te convertís en a vacunarme. Y a lo mejor no las tengo. ¿Y eso de qué depende? De la sinceridad de cada uno de nosotros. Claro. Lo que hablamos siempre, si yo quiero ser vivo y quiero vacunarme antes que vos o antes que Damián, la dibujo. Entonces, eso es lo que hay que afinar para mí. Jorge, lo último, para que lo sepa y lo tenga claro el tema, lo tengan claro las personas mayores.
¿qué vacunas son actualmente las que están autorizadas para mayores de 60 años y cuáles no? Las que están autorizadas para mayores de 60 años son la símil de AstraZeneca, que es la Covishield, ¿sí? Y después la Sputnik V. La China, ya tanto Sinopharm como Sinovac, todavía no están recomendadas para mayores de 60 años, que es la que le están aplicando a la gente más joven y a la mayoría de los docentes. Todavía no está recomendado, no quiere decir que no vaya a salir un paper donde diga en un par de días la recomendamos para mayores de 60. Pero la información hoy en vivo hoy es por hoy esa es que acabas de Sputnik dar. V y Covishield. Las otras están aplicadas para gente menores de 60 años, hasta que salga la recomendación desde el ANMAT diciendo de que sí que puede ser aplicada. Habíamos anunciado, habíamos prometido hablar de medicamentos gratuitos para los afiliados del PAMI. A un año del lanzamiento del plan de medicamentos gratuitos del PAMI, la cobertura está llegando a 3,5 millones de personas. En la actualidad, 4 de cada 10 personas afiliadas están recibiendo todos los medicamentos gratis, 5 de cada 10 reciben 2 o más y 9 de cada 10 recibe al menos 1. El plan cubre tratamientos para patologías más frecuentes en las personas mayores y en conjunto con la receta electrónica, que de esto también hablamos en Lo Justo y Necesario, ya se usa en un 99% de los casos esta receta y también está la plataforma de telemedicina y el programa Chequeate en Casa. Todo esto facilita la atención médica y la calidad de vida de las personas. Esto significa para el bolsillo del jubilado o el pensionado un ahorro de 3.700 pesos mensuales. Recordemos que hay habilitadas, que hace un año se habilitó un vademecum de 170 drogas esenciales que implica 3.600 presentaciones con marca comercial. Pueden acceder a los medicamentos gratuitos, vamos a recordar, mayores de 60 años, que estén afiliados al PAMI y que no tengan prepaga, no tienen que realizar ningún trámite adicional, es automático con la presentación y la prescripción de los medicamentos que necesitan tomar y se cubre en forma gratuita. No hay ingresos topes estipulados para acceder a los medicamentos gratuitos. Y les comentamos algo, esto lo quiero leer tal cual nos ha llegado la Gacetilla de Prensa, es una convocatoria del defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, junto con agrupaciones de personas mayores de todo el país, convocan a un ruidazo el sábado 20 de marzo a las 20 horas, a un año de la cuarentena, que la consigan, es la consigna, vacunación a los grupos de riesgo ante el frío. ¿Qué reclaman? Reclaman a las autoridades de todos los niveles, nacional, provincial y municipal, la vacunación de toda la población de riesgo ante la llegada del frío y de la segunda ola de COVID-19. Hacer ruido en tu casa es lo que dice el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, con agrupaciones de personas mayores de todo el país. Hacer ruido desde tu casa, salí a la ventana o al balcón, toca bocina, aplaudí en la calle, ayúdanos para que las vacunas nos lleguen a quienes verdaderamente las necesitamos. ¿Algo más para sumar a todo el tema de vacunación y colaborar con la información que pide semana a semana la gente? Lo importante es que se extendió, digamos, el plan de emergencia hasta el 31 de diciembre. ¿Esto qué significa? Significa que van a empezar a controlar los vuelos. A ver, yo creo que más que los vuelos, porque los vuelos vos los podés controlar. De última, si vos tenés gente que viene. En este momento, el país más cercano que tenemos nosotros, que es Brasil, está con 2 cepas importantes que está generando muchos fallecimientos y muchos infectados por día. Tiene la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro. Nosotros estamos comenzando con circulación de esas 2 cepas. Entonces, ojo, ¿dónde hay que poner? Me parece perfecta la decisión de controlar, pero hay que controlar muy estrictamente y yo cerraría las fronteras terrestres porque no tenés forma de hacer que esa gente que vos detectás que viene del país vecino, obligarlo a cumplir una cuarentena. Ahora sí lo último, Jorge. Hablábamos recién de grupos etarios. ¿Qué pasa con el tema del sexo y el COVID? Es más prevalente en los varones. Eso es lo que se está viendo, aproximadamente una diferencia de 2 a 1,
Y si aumentan las comorbilidades, bueno, ahí ya es totalmente. Si tenés una enfermedad, tenés más prevalencia, tenés dos más y así es exponencial, digamos. Jorge Farina, muchas gracias. Gracias. Y una alegría tenerte en lo justo y necesario. Siempre hablamos de tecnología y más cuando se trata de acercar la tecnología a las personas mayores y de manera gratuita. Les cuento, Mayores Conectados nos acaba de enviar una información que puso 45 guías educativas, 45 tutoriales para el uso del WhatsApp. Esto lo ha hecho en sus redes a pedido de las propias personas mayores. Una forma más de conexión con los hijos, con los nietos. Son guías educativas, además de ser gratuitas, didácticas. Y ustedes, cuando las vean, van a entender, se van a dar cuenta que la tecnología no es una cuestión de jóvenes, que manejar la tecnología es mucho más fácil de lo que ustedes creen. A las personas mayores va esto. Bueno, pueden buscar toda la información en mayoresconectados.com.ar, a la página web y al Facebook de esta, que es una de las comunidades de personas mayores más numerosas de la Argentina. Tenemos tiempo para seguir respondiendo consultas. A ver, voy a contestar a Irene Ponstein. Dice, la jubilación y pensión mínima. Cobra el bono, tenemos jubilación ordinaria y pensión no contributiva. Si, como no es de un mismo titular, porque uno la cobra la mamá y la otra la hija, esto es lo que me explica Irene, tienen que saber que si no superan los 30.856 pesos, cada una cobra el bono de 1.500 pesos que se va a pagar, uno en abril, otro en mayo, y después los bonos se van. Recuerden que son no remunerativos. A ver, estoy buscando para... Trócoli, a ver, mira, acá encontré. Que me sacaste el tema, digo algo de movilidad. Sí, a ver, dale. No, nada, esto de que paguen bonos es un reconocimiento clarísimo, lo hablamos hace un par de semanas, de que la movilidad ha sido insuficiente, pero más de lo mismo. Vamos a seguir hablando seguramente del costo de vida y la ley de movilidad todo el año, más que nada cuando se conozca sobre fin de mes la canasta básica. Una pregunta, Damián, de Sergio Diendi. Dice, tengo que cambiar mi cocina. ¿Va a seguir el hora 12? ¿Me conviene? Bueno, el hora 12 por ahora va a seguir. No va a tener más los 3 meses de gracia clara. Y va a haber una jornada ahora a partir del próximo lunes, se llama Electrofest, justamente para electrodomésticos. Así que recomiendo que saquen 12 cuotas y aproveche de lunes a miércoles, que va a haber liquidación del sector electrodoméstico. ¿Cuál es la tasa, Damián? La tasa de la hora 12 hay que ver cuándo se fija, hasta el 31 de marzo. Es una tasa muy, pero muy baja, en algunos casos hasta el 15%. Cuando le sumás el costo financiero total es un 21%, muy bajo. Es decir, la mitad de la inflación. Sí. Edith Montero, de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Tengo 58 años, me faltan años de aporte. Cumplo los 60 años en el 2023. ¿Se va a extender la moratoria? Claro, porque la moratoria vence en julio del 2022. Ahí estamos muy justitos. Cuando la llamemos a Roberta le preguntamos, por ahora no hay absolutamente ningún plan. Yo soy contrario a la extensión de las moratorias así salvajes. Creo que han desfinanciado el sistema y que le han generado un bache importante. Hoy la ley dice que hay una permanente, que no tuvo actualización alguna en los últimos 20 años prácticamente, pero no alcanza, digamos, cubre todos periodos anteriores al 93. Esa no se va, tiene lógica porque permite cubrir un periodo corto, entonces yo insisto que tiene que haber una jubilación proporcional. Sí, de todos modos el tema de la ampliación de las moratorias tienen que ver con leyes y no son los que definen los organismos previsionales. Pero son los que proponen. Por arriba de lo que es los organismos previsionales nacionales y provinciales. Hay normas por arriba, pero proponen. Damián, a ver, Caviglia, Rodrigo. Perdón, si no quedó claro, la moratoria de acá el 22 vence. Esto para las mujeres... Sí, vence en julio del año 2022. Ese es el cierre. Bueno, Damián, una consulta entonces de Caviglia Rodrigo. Dice, ¿me conviene más plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA? ¿Qué me recomendás? Rodrigo, yo te recomiendo ahora que tomes el plazo fijo que ajusta por UVA, son 90 días. Es la inflación del periodo más un punto. De hecho, están creciendo los plazos fijos con UVA, ajustan en pesos, es más conveniente. De hecho, ante un tipo de cambio
que hoy no está evolucionando en el paralelo, ir a pesos es conveniente, tanto en plazo fijo más UVA o bonos que ajusten por ser. Ambas son dos alternativas buenas para el actual contexto. Por el apellido es medio pariente mío. Ah, bien. ¿Sí? Rosa Fernández, de Comandante Fontana de Formosa, dice que nosotros dijimos el sábado pasado que la pensión no contributiva, a las pensiones no contributivas le corresponde el bono de 1.500 pesos, pero sin embargo, por otras vías están diciendo que no. A ver, hay un tope que es 30.856 pesos. Si no se excede este tope y se cobra un beneficio previsional nacional, entran jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. Y dentro de las no contributivas, las PUAN y la pensión universal, las PUAN y las pensiones asistenciales. ¿Quieren agregar algo más? Que ya en unos momentos le damos el pase a Javier Díaz. Damián, Adrián. Un placer haber vuelto al piso y seguimos. Bueno, felicitaciones por este Extra Large, claro. Bueno, vamos a contarle a la gente entonces despacito, vamos a seguir respondiendo consultas, tenemos temas pendientes que siguen siendo consulta, vamos a hablar en las próximas emisiones, vamos a seguir hablando de juicios por reajuste de haberes, vamos a seguir hablando de las moratorias y por supuesto de impuesto a las ganancias que está avanzando y va a haber cada vez más novedades a medida que pasen los días. Gracias por habernos acompañado y recuerden, Lo Justo y Necesario estrenó ampliación horaria a partir de este sábado y a partir de los sábados que sigan, ¿sí? De 12 del mediodía a 13:30, Lo Justo y Necesario en vivo por A24. Nos despedimos y por supuesto le damos el pase en la continuidad informativa a nuestro compañero Javier Díaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan lindo sábado y lindo domingo. Chao.